En este video les voy a presentar las operaciones lógicas y por supuesto la forma en que pienso el armado de las tablas correspondientes a las operaciones para que ustedes las sigan y acepten la sugerencia en el futuro para resolver las situaciones que se propongan. Las operaciones lógicas son la negación, la conjunción, la disyunción, que presenta dos variantes, una en sentido incluyente y la otra en sentido excluyente, la implicación o condicional, la doble implicación o bicondicional. Para cada una de ellas les voy a presentar la forma en que armaremos las tablas. Teniendo en cuenta lo siguiente, la negación necesita una sola proposición para operar. Yo niego una proposición. Todas las demás necesitan mínimamente dos proposiciones. Es decir, yo para esta voy a necesitar solamente una proposición P. Y para todas las demás voy a necesitar dos proposiciones P y Q. Entonces, lo primero que yo pienso al trabajar con las tablas es cuántas proposiciones intervienen en cada una de las operaciones propuestas. En este caso yo tengo una y en este caso tengo dos. Y se acuerdan que al principio de la materia, en algún momento vimos el desarrollo del binomio de Newton y hemos utilizado esa propiedad para identificar una fórmula que nos daba 2 a la n como el número total de combinaciones posibles con los elementos que se pueden hacer con los elementos de un conjunto. Entonces, por eso les pido que presten atención a esto porque nos va a ayudar a la hora del armado de las tablas. N es el número de proposiciones. Quiere decir que si hay una proposición, vamos a utilizar la formulita 2 a la 1, nos va a dar 2. Ese 2 va a ser el número de renglones, el número de combinaciones de los valores de verdad de las proposiciones que intervienen. Cuando intervengan dos proposiciones, 2 al cuadrado va a ser 4, va a dar el número de combinaciones posibles para analizar el comportamiento de la operación. Y así sucesivamente. Lo vamos a ver claramente en el siguiente ejemplo. Si yo quiero evaluar P y no P, para hacer la tabla, nos vamos a encontrar con esa posibilidad. Es lo que les decía. Entonces, para P, solamente aparecen dos posibles combinaciones. O es verdadera o es falsa. No P va a invertir el sentido de verdad que tengan esas dos proposiciones, ¿no es cierto? Entonces, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Este es el resultado, entonces, de la negación de una proposición. Entonces, ven la relación que decíamos con la fórmula. Si hay una proposición, va a haber dos renglones, dos posibilidades de combinar los valores de verdad que intervienen. Si hacemos ahora la tabla correspondiente, por ejemplo, a la conjunción, voy a borrar un poquito acá para hacer lugar. P, Q, P y Q. Entonces ven que se amplían las posibilidades de combinaciones, porque hay dos proposiciones. Entonces tienen que aparecer 4 renglones que muestren las posibilidades de combinar. Entonces, yo lo pienso de esta manera. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. La conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En todos los demás casos es falso. Ese es el resultado entonces de la operación conjunción. Solo es verdadero cuando ambas proposiciones, en este caso, son verdaderas. Vamos a la disyunción en sentido incluyente. Lo mismo, tenemos
PQ, P o Q en sentido incluyente. Dos proposiciones que intervienen. Si lo hago más acá, ¿no? Acá. P, Q, P o Q en sentido incluyente. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. El o incluyente solo es falso cuando ambas son falsas. En todos los demás casos es verdadero. Justamente es o incluyente, o una cosa o la otra. O voy al cine o voy al teatro. Son situaciones que se pueden dar simultáneamente, porque puedo ir primero al cine, terminar la función, luego al teatro y voy a las dos, ¿no es cierto? O voy solamente al cine y percibo que no voy a llegar al teatro y bueno, tengo que optar, no, voy a ir al cine. O al revés, voy al teatro. Pero es falso en cuando ambas son falsas. Si yo me había propuesto ir a una o a la otra. ¿Mm? Vamos a ver qué pasa en el sentido excluyente. Q, P o Q en sentido excluyente. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Excluyente significa que si una es verdadera, la otra no tiene posibilidad de ser verdadera también, ¿no es cierto? O sea, no pueden coexistir dos verdaderos o dos falsos, ¿no? O sea, es una opción o la otra. Que una sea verdadera expulsa la otra posibilidad. Entonces acá vamos a tener falso, verdadero, verdadero, falso. Esta entonces es la tabla de la disyunción en sentido excluyente, muy usada en matemática. El ejemplo típico de esto es la fecha. Hoy es 17 de agosto. ¿Ven? Si es 17 de agosto, no puede también al mismo tiempo ser otra fecha distinta, que no sea el 17 de agosto. Entonces, que sea verdadero, que hoy sea 17 de agosto, excluye toda otra posibilidad. Es cuando yo pongo, por ejemplo, casos muy concretos de la vida cotidiana, ¿no? O me como un pancho o me como un alfajor. Entonces yo me pongo estricto y digo, me voy a comer una sola de las cosas. Si me comí el pancho, ya no me voy a comer el alfajor. ¿Eh? Bueno, son situaciones concretas que pueden ayudar a la hora de entender la construcción de la operación lógica. Vamos a la próxima, que es la implicación. La implicación se presenta de esta manera. P implica Q. P recibe el nombre de antecedente y Q recibe el nombre de consecuente. En los textos después van a profundizar un poquito más la lectura de estas operaciones, pero el objetivo de este video es armar la tabla, ¿no es cierto? Entonces, dos proposiciones que intervienen. Preparamos las columnas. PQ, P implica Q. Así se lee la operación, ¿cierto? P implica Q. Lo mismo, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La implicación solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Todos los demás casos son verdaderos. Y quizá con un ejemplo concreto podamos ver por qué pasa esto en la implicación, ¿no es cierto? Entonces, la implicación en general se toma como si fuese un compromiso, ¿no? Entonces yo digo, si te portás bien, te llevo a pasear. Si te portás bien, si te portás bien, entonces te llevo a pasear. ¿Ven? El consecuente se deduce del antecedente. Y el antecedente es verdadero, ¿no? Si te llevo a pasear. Entonces, si te llevo a pasear y te portás bien, el compromiso se lleva adelante a cabo.
Si te portás bien y no te llevó a pasear, ¿ven? Ahí se rompió el compromiso. Por eso es falso ese renglón. Nada se dice qué pasa si no te portás bien. Por lo tanto, ven que si los antecedentes son falsos, igualmente la implicación es verdadera. Así que a prestar atención, mucha atención, a la operación de implicación, porque está lleno de implicaciones en matemática. Los teoremas son todas implicaciones. Si si tres o más rectas son paralelas, cortadas por transversales, entonces los segmentos correspondientes sobre una de ellas son proporcionales a los segmentos. Entonces ven que todos son, ¿no? Proposiciones. Si A, B y C son los lados de un triángulo rectángulo y A es la hipotenusa y B y C los catetos, entonces se verifica que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, en propiedad de Pitágoras. Uno puede hacer al revés. Si A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, donde A es la hipotenusa de un triángulo y B y C son los catetos, entonces el triángulo es rectángulo. O sea, uno puede trabajar con infinidad de cosas, ¿no es cierto? Pero a pensar que son implicaciones. Por eso es importante analizar qué es lo que pasa con esta operación lógica. Bueno, la última operación es la doble implicación. La doble implicación se presenta de esta manera. P, si y solo si Q. Y de paso puedo aprovechar para mostrarles de qué manera se puede armar una tabla un poquito más rápida. Fíjense. P, si y solo si Q. Entonces, pongo los valores de verdad para P, verdadero, verdadero, falso, falso, un poquito más arriba. Verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La doble implicación también recibe el nombre de equivalencia lógica, y la equivalencia está pensada en el contexto de que las proposiciones que intervienen tengan el mismo valor de verdad. Entonces, si ambas tienen el mismo valor de verdad, va a ser verdadero. Si ambas tienen el mismo valor de verdad, va a ser verdadero. En todos los demás casos es falso. Y fíjense que acá uno puede tachar los dos renglones que intervienen en la construcción de la operación y quedarse con el resultado final recuadrado. Es una forma también dinámica de hacer las tablas, sobre todo cuando haya operaciones un poco más complejas, ¿no es cierto? Entonces uno busca optimizar el cálculo y la presentación. Bueno, vamos a ver entonces ahora una aplicación de construcción de una tabla donde hay una operación un poquito más compleja. La lógica presenta un montón de situaciones, como pasa con el álgebra, como pasa con la aritmética, donde uno va encontrando situaciones distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo escribo x cuadrado menos u cuadrado, sabemos que esto es x menos u por x más u. Ya está determinado, ya está demostrado, sabemos que esto es una identidad algebraica, se llama diferencia de cuadrados. Entonces, así como aparece esta expresión y ya la conocemos, con la lógica pasa lo mismo. Es decir, P si solo si Q equivale a P implica Q y Q implica P. Eso es lo que vamos a analizar. Ven que estamos construyendo una operación lógica un poco más complicada que las anteriores, donde vimos operación por operación y acá aparecen varias operaciones de las que vimos. Entonces, el mismo criterio. ¿Cuántas proposiciones aparecen aquí? 2. Entonces vamos a tener 4 renglones en las tablas. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. P aparece otra vez, los mismos valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Q, cuidado que cambió el orden. Entonces Q tiene este sentido de verdad. Y P aparece otra vez, es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces comenzamos a resolver como si fuese una operación combinada. Entonces,
P, si solo si Q, ya sabemos que si es equivalente, va a ser verdadero únicamente cuando ambas proposiciones sean del mismo valor de verdad. Entonces, ven, ahí tenemos la tabla de la implicación. Vamos ahora a analizar qué pasa con cada una de estas. Ven que primero tenemos que resolver toda esta operación combinada y, por último, establecer la relación de equivalencia con lo anterior. Entonces, P implica Q solamente es falsa cuando tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. Todo lo demás es verdadero. Eliminamos de la tabla los valores que no nos interesan y nos quedamos con los resultados ya parcializados. Acá lo mismo, cuidado que muchos creen que la implicación es verdadera, es falsa, perdón, cuando estamos en el segundo renglón de la tabla. Y no es así, porque acá aparece el segundo renglón con la posibilidad de que va a ser verdadero, no va a ser falso. Entonces, no abusar de las estrategias rápidas de cálculo, sino siempre con el criterio de verbalizar la operación para imprimir esa certeza que nos dice que la implicación solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Todo lo demás es verdadero. Ahora tenemos que resolver la conjunción. Ven que vamos operación por operación como si fuese una operación combinada. Entonces, la conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Y acá tenemos ambos verdaderos, los demás son falsos, porque ya por lo menos hay un falso. Entonces ven cómo vamos ganando terreno de rapidez en la construcción de la tabla. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vincular el resultado de la primera tabla con el resultado de la última tabla, que ya es la final, ¿no? Ven que quedó, siempre digo yo, el álgebra y la matemática operan de forma binaria, porque siempre reduce todo a 2. Entonces ahora tenemos para resolver esta equivalencia. Verdadera, verdadera, verdadera. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Entonces ven que la equivalencia muestra que todos los renglones, todas las combinaciones dan verdadero. Dan verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que llevado a la lógica, como habíamos visto la lógica de las estructuras algebraicas, ¿no? De lo que estamos conociendo, lo que estamos aplicando, todas las fórmulas son lógicamente válidas. O sea, eso estamos diciendo. Escribirlo así o escribirlo de esta manera, igual sería el equivalente lógico. Entonces, hacerlo de esta manera, está diciendo, o hacerlo de esta manera, nos lleva al mismo resultado. Entonces, la infinidad de fórmulas matemáticas que tenemos son equivalencias lógicas, están sustentadas por la equivalencia lógica. Bueno, vamos a ver un ejemplo más antes de cerrar este video para que vean qué pasa si ampliamos el campo para analizar una operación más cuando haya 3 proposiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la tabla de P y Q o R. ¿Ven? Vamos a evaluar qué pasa con esta tabla. Entonces, cuando uno trabaja con esta operación, pensamos como siempre 3 proposiciones, por lo tanto va a haber 8 combinaciones posibles. ¿Cómo armamos esas 8 combinaciones posibles? Verdadero, 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 falso, 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 falso. Es la estrategia que yo utilizo para armar las combinaciones con seguridad. Voy a la segunda proposición. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y voy a la tercera proposición. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y un verdadero, un falso. Bueno, cuidado que se fueron corriendo los renglones. Después a la hora de evaluar, vamos a mirarlo con mucho cuidado. De esta manera, como les dije al principio, se ven que están todas las combinaciones posibles. ¿Ven? Las 3 verdaderas, las 2 primeras verdaderas, la última falsa, una verdadera la primera, la segunda falsa y la tercera verdadera, etcétera, etcétera. O sea, todas las combinaciones están dadas
en esa cuenta que hicimos 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, 8. Entonces ese 8 está dando el número de renglones, el número de combinaciones posibles. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Primero hacemos la conjunción, en el paréntesis, y luego la disyunción. ¿Cómo hacemos? Bueno, y la conjunción es verdadera solo si ambos son verdaderos. Entonces tenemos acá y acá, y después no se vuelve a repetir más, por lo tanto, todo lo demás es falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va corriendo, son muchos renglones, pero acá sería 8. Ahí tenemos. Entonces ese es el resultado de la conjunción presentada para estas tres proposiciones. Y ahora hacemos la disyunción en sentido incluyente, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos? Verdadero o verdadero, verdadero. Si una es verdadera, ya es verdadera. Si una es verdadera, ya es verdadera. Ninguna verdadera, falsa. Una verdadera, verdadera. Ninguna verdadera, falsa. Ninguna verdadera, digamos acá, falsa. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nos quedan 2 renglones más. Los dos últimos. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 renglones que resultan de haber evaluado el comportamiento de esta operación. Bueno, el objetivo de esto era que veamos qué pasa si agregamos el análisis de esto, y se los voy a dejar a ustedes como tarea, para que vean si es equivalente a P o R y Q o R. Entonces les propongo que analicen si es equivalente esta tabla con esta operación. Se los dejo como tarea. Espero que este videíto les sea útil a la hora de hacer una introducción de las operaciones lógicas que son muy, muy utilizadas en la matemática, que es lo que estamos estudiando nosotros. Hasta el próximo encuentro.